Este día estoy aquí para compartirles acerca de los efectos del amor de Dios en los creyentes, lo cual encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Actualmente muchos dicen ser hijos de Dios. Sin embargo, desconocen las implicaciones que esto conlleva. Para poder ser un hijo de Dios, se tiene que reconocer primeramente la condición de pecaminosidad que tenemos y entender que esa pecaminosidad nos separa de Dios. También creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que puede restaurar esta relación entre Dios y nosotros. Ciertamente Dios ama a todos, pero los efectos del amor de Dios solo pueden verse en aquellos que han creído en Él. Antes de comenzar, quiero que veamos un poco el contexto de lo que ocurría en torno a este pasaje. En su primera carta, Juan se encontraba preocupado por los creyentes de su época, por una situación que estaba aconteciendo. Exmiembros de la iglesia se habían rebelado contra la verdad y se dedicaban a brindar enseñanzas falsas y estaban intentando persuadir a los cristianos firmes de esa época. Estos falsos maestros negaban que Jesús era el Cristo, negaban que Jesús había existido desde el principio, negaban que Jesús es el Hijo de Dios y que Él fue quien se encarnó para dar salvación a los hombres. Así que Juan aprovechó esto para afirmar la fe de los creyentes, recordándoles los efectos que el amor de Dios tenía en sus vidas. Veamos qué es lo que nos dice el pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí encontramos las palabras de Juan. Eso que habló él a los creyentes de Asia Menor. Sin embargo, hoy es importante que nosotros conozcamos y entendamos qué es lo que Juan les habló a ellos. Y lo primero que Juan les hizo saber es que el amor de Dios, que el amor que Dios nos tiene es tan grande que nos hizo sus hijos. No hay amor como el de Dios. Podemos tener a muchas personas a nuestro alrededor que nos aman. En este caso, nuestros padres, nuestros hermanos, en el caso de aquellos que tienen hijos, que tienen pareja. Pero ningún amor como esto se puede comparar con el amor que Dios nos tiene. Y el amor de Dios es tan grande que nos lo demostró haciéndonos sus hijos, adoptándonos como hijos suyos, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Ser hijo de Dios es una realidad que no cambia. Y ser hijo de Dios es algo que no todos pueden entender. Muchos no comprenden a los hijos de Dios o no comprenden que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que porque no conocen a Dios. Uno de los efectos del amor de Dios en tu vida y en mi vida es el hecho de poder ser hoy hijos de Dios. Eso nadie lo puede cambiar y es algo que quizá no todos pueden entender. Entonces, como hijos de Dios debemos reconocer ese amor que Dios nos tiene, ese amor que no tiene comparación. Debemos dar gracias porque nos ha hecho sus hijos y tenemos la seguridad de que jamás dejaremos de serlo. Recordemos que muchos no entienden nuestra condición como hijos de Dios porque no le conocen a Él. Seguramente te han llegado a decir, quizá como a mí, que tienes rasgos físicos de tu padre, de tu madre o de ambos. Eso es algo natural, eso es parte de la herencia genética que ellos han dejado. Y eso me hace recordar una segunda cosa de la cual nos habla Juan en su carta. Otro efecto del amor que el amor de Dios tiene en nuestras vidas es que tenemos la promesa de que un día seremos semejantes a Él. No sabemos exactamente cómo será esto. Lo cierto es que es una realidad. Es como cuando una mujer está esperando a su hijo. Está la ilusión de que su hijo nacerá.
Puede haber en su imaginación miles de cosas de cómo su hijo va a ser, pero ella aún no lo conoce. Nosotros nos encontramos en esa espera porque no sabemos cómo será, pero sabemos que es una realidad. Es una realidad que el Señor viene y es una realidad que lo veremos y que esta promesa de que un día seremos como Él se cumplirá. Puede ser que tú y yo nos parezcamos o no a nuestros padres. Lo cierto es que tenemos un Padre Celestial al cual un día nos pareceremos. Así es que te invito a creer que Dios cumple sus promesas y que un día le veremos y seremos como Él. Conocer el amor de Dios al hacernos sus hijos nos hace creer que cumplirá sus promesas. Un tercer efecto que tiene el amor de Dios en la vida de los creyentes es que hay una espera, y esa espera nos impulsa a mantenernos constantemente limpios delante de Dios. Como hijos de Dios confiemos en que su promesa se cumplirá. Quienes somos hijos de Dios mantenemos viva esa esperanza, es como una llama que no se apaga, de que esa promesa que nuestro Padre ha hecho se va a cumplir un día. Y no, como hijos de Dios, no cabe o no debiera caber la duda de eso. Esa confianza hace que podamos dedicar nuestras vidas enteramente a Dios y de manera voluntaria, como lo dice el pasaje. Esto no significa que nos las vamos a pasar en el templo de rodillas, sino más bien que donde sea que nos encontremos, sea en el ministerio, sea desarrollándonos secularmente, buscaremos la manera de hacer todo de tal forma que agrade a Dios, que glorifique a Dios, con los pensamientos, con las palabras y con las acciones. Donde sea que nos encontremos, sea que estemos en casa, sea que estemos en el trabajo, sea que estemos en la escuela o aún que estemos en la calle, un efecto natural es que buscaremos agradar a Dios, buscaremos mantenernos limpios delante de Él, y esto implica que si pecamos, vamos a estar dispuestos a reconocer ese pecado delante de Dios, vamos a estar dispuestos a confesarlo y a procurar no volver a hacer aquello que estamos haciendo. Dios es nuestro Padre y Dios es un Dios puro, es un Dios limpio, es un Dios perfecto. Y el Hijo de Dios busca parecerse a Él. Así como muchos hijos buscan ser como sus padres, aunque muchas veces o ningún padre es perfecto, nosotros como hijos de Dios buscamos seguir ese ejemplo que Dios nos da, ese ejemplo de un padre que sí es perfecto. Así que no permitas que la llama de la esperanza se apague. Glorifica a Dios donde sea que te encuentres y en lo que sea que te encuentres haciendo. Reconoce cuando fallas y pídele a Dios perdón. Dios es el mejor ejemplo a seguir, así es que síguelo cada día. Ahora que vimos las evidencias del amor de Dios en los creyentes, te invito a recordar que Dios te ama tanto que te ha hecho su Hijo. Él te promete que un día serás semejante a Él. Y esa esperanza te impulsa a mantenerte limpio delante de Él. Recuerda, estos son los efectos del amor de Dios en el creyente. Gracias.